Jeremías capítulo 1. Agradezco a Dios por este tiempo que nos regala de poder estar compartiendo con ustedes. Estamos aquí porque un día aceptamos el llamado de Dios. Si no hubiéramos aceptado el llamado de Dios, no estaríamos aquí. Yo no estaría aquí parado delante de ustedes si no hubiera aceptado el llamado de Dios, si no hubiera atendido el llamado de Dios. Amén. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante, Jeremías 1. Dice la palabra del Señor: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, dice Jeremías, antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Vamos a su lugar, por favor. Toda persona que comienza a estar inquieta por el llamado de Dios, comienza a hacerse y a resolver en su vida algunas preguntas. Primera pregunta: ¿por qué estoy aquí en la tierra? Segunda: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi potencial? ¿Por qué tengo vida cuando otros están muertos? ¿Por qué otros, siendo mejores, están en el pecado y Dios me ha llamado a buscar su presencia? Propósito es la intención original con el cual tú fuiste creado. Cuando Dios te creó, en la mente de Dios había un plan, había un propósito. Si tú ves la silla donde está sentado, el que la diseñó con un propósito, para que te sientes y estés cómodo. De la misma manera, Dios tiene un propósito para tu vida. El Salmo 138 dice, en el versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. El verdadero éxito de un hijo de Dios radica en tres cosas. Uno, conocer el propósito o el llamado de Dios para su vida. Diga: conocer el propósito o el llamado de Dios para mi vida. Cuando tú comienzas a sentirte realizado como hijo de Dios, cuando comienzas a entender y a descubrir que hay un llamado, que hay un propósito, que Dios no te llamó porque no tenía nada más que hacer, sino que Él te llamó porque hay un propósito. Hay dos cosas por las cuales Él te llamó. Uno, para que no vayas al infierno. Dos, para que el propósito que Él tiene contigo no se eche a perder. Entonces Dios te llamó para que el plan, el llamado y el propósito contigo no se pierda. O sea, Dios se aseguró que su propósito contigo no se perdiera. Entonces te llamó. Y cuando dicen: Señor, gracias por haberme llamado. Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme llamado. Dos, el desarrollar
cuando lo conoce. Conocer el llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el fuego que Dios está poniendo en su corazón? Recuerdo un día a mí me invitaron a la reunión de evangelismo a comer torta y a ver una película. Comí vi la película y me quedé. Después empecé a liderar 2 grupos familiares. De uno de ellos se formó la primera iglesia que Dios me permitió fundar hace más de 19 años. ¿Comprende, mis amados? Dios tiene un llamado contigo. Quizás tú ni te imagines lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero Dios, estoy aquí para decirle que Dios está a punto de cambiar la historia de su vida. Dios está a punto de cambiar la historia de su vida. Porque cuando uno descubre el llamado y se ubica en el llamado, la historia de nuestra vida cambia para siempre. Aló, mis amados. Y después de desarrollar ese llamado, hay que dejar un legado, una herencia. A la siguiente generación, sean hijos espirituales, sean hijos biológicos, dejar una herencia. Mis hijos me han dicho: papá, yo quiero ser tu Eliseo. Yo quiero que tú me formes. Yo quiero aprender de ti. Somos llamados, hay un llamado para tu vida. La mayoría de personas creen que su llamado es congregar, pero lo más pequeño que nosotros podemos hacer es congregarnos. Nos congregamos porque hay un llamado, porque hay un propósito. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. De esa forma, definamos entonces qué es llamado. Es la invitación de Dios para que hagamos la voluntad de Él. Cuando Dios te llamó, te invitó a hacer su voluntad. Diga: llamado. Es la invitación de Dios. Diga: para que yo haga su voluntad. Te decía en esta mañana, una mañana, tal vez entre los 3 y 6 meses de haber entregado mi vida a Cristo, vino un deseo profundo en mi vida de decirle: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos da testimonio de que el Padre tiene planes para nosotros. Quizás no los entendemos, quizás no sabemos lo que Dios hará con nuestra vida, pero esa mañana yo orando le dije: Dios, haz tu voluntad en mi vida. Me arreglé, me fui a mi trabajo, me subí en el transporte, alguien se quedó mirando. Cuando esa persona se quedó mirándome, oí una voz interna que me dijo: predica. Estaba recién convertido. Yo no predico, corrí rápido al último rincón del bus. ¡Predica! No predico, predica. Y la voz me dijo:
voluntad. Aleluya. Aló. ¿Y dónde están aquellos que dicen, Señor, quiero tu voluntad para mí? Mucho tiempo viví 23 años haciendo lo mío y fracasé. Por eso hay muchos que aunque llevan tiempo con el Señor están fracasados porque vivieron sin Dios, hacían lo de ellos y ahora conocen al Señor y siguen haciendo lo mismo. La única forma de no fracasar es haciendo la voluntad de Dios. Amén. Haciendo la voluntad de Dios, nuestro futuro está asegurado. Tu futuro, el futuro de tu familia está asegurado cuando tú te decides de corazón genuino a hacer la voluntad de Dios. Es una decisión loca, es una decisión deliberada, es una decisión repentina. Y de repente tú te encuentras frente a Dios diciéndole: Dios, haz tu voluntad en mi vida. Porque en lo más profundo de tu ser, tú entiendes que hay un llamado. Que el Padre te necesita. Aló. Quizás no sabes para qué te necesita, pero en lo más profundo de su ser, tú entiendes que Él te necesita. Que tu vida es útil para Dios. Aló. Haga algo para Él, por favor. Él nos está invitando. Hay una invitación del Padre en esta noche y es a hacer la voluntad de Él. El Señor Jesús dijo: Padre, el hacer tu voluntad me agrada. Lo mejor que le puede pasar a usted y a mí es hacer la voluntad de Él. Aleluya. Amén. La Biblia habla de Jonás. Dice que Jonás fue rebelde al llamado de Dios. Jonás tenía una voluntad fuerte. Jonás tenía una voluntad dominante. Hablaba con un pastor y el pastor me dijo: Dios me llamó antes de yo empezar a servirle 15 años atrás. Me dijo, y yo le dije, él me dijo, yo le dije a Dios: cuando me jubile, cuando cumpla 50 años, te voy a servir. Cuando cumplió los 50 años se le había olvidado. Dios vino a recordarle: tú me dijiste cuando cumpliera 50. Entonces, cuando él entendió lo que era el llamado, ocuparse en el llamado, desarrollar ese llamado al máximo, tuvo que decir, como dijo el salmista: tan torpe era yo, era como un mulo sin entendimiento. Cuando tú y yo hacemos nuestra voluntad, nos falta entendimiento. Pero cuando el entendimiento es alumbrado por el espíritu de sabiduría y de revelación, entendemos que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es hacer la voluntad de Él. Amén, mis hermanos. Hacer la voluntad de Él. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 1 del versículo 9, dijo: quien nos salvó. Levanten la mano los que son salvos. Amén.
Y usted dice, si en esta noche me muriera, párate con el Señor. Si sonara la trompeta, párate con el Señor. Pablo dijo, ¿quién nos salvó? Él te salvó porque hay un propósito. Él me salvó porque hay un llamado. Recordemos que la palabra salvación implica perdón de pecados, implica libertad, implica sanidad, implica restauración. La palabra salvación implica preservación, implica rescate. La palabra salvación implica prosperidad también. La palabra salvación habla de un paquete completo que va a afectar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Todo mi ser afectado por el propósito y por el plan de Dios. Y cuando yo digo, Dios, todo lo que tú has hecho, digo, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no hacer su voluntad? Si lo único que Él ha hecho es hacerme bien, perdonarme, levantarme, limpiarme, lavarme, me arrancó de las garras de Satanás, me dio libertad, me perdonó, me cambió. ¿Cómo no atender al llamado de Él? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo no atender? Y el apóstol dijo, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento, ¿qué? Santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es importante entender que nuestro llamado es santo. Diga, mi llamado es santo. Mi llamado es santo. La palabra santo, recordemos que hemos sido apartados de y separados para un propósito. Cuando tú no entiendes llamado, te conviertes en religioso. Pero cuando tú entiendes llamado, tu vida se activa, tu vida se aviva, tu vida se empodera. Cuando tú no entiendes llamado, vives de carga en carga, de atadura en atadura, de opresión en opresión. Pero cuando tú entiendes el llamado, comienzas a vivir de fe en fe, de poder en poder, de gloria en gloria. Comienzas a ver la poderosa mano de Dios obrando en su vida. Aleluya. Amén, amados. Mi llamado es ¿qué? Santo. No lo puedo tomar a la ligera. El profesor de la universidad puede ser mentiroso, puede ser amargado, puede ser resentido, puede ser un adúltero, puede ser un ladrón, puede decir lisuras, puede murmurar. El alcalde lo mismo, el presidente lo mismo. Pero nosotros, los hijos de Dios, que tenemos un llamado, y es un llamado santo, no nos podemos comportar de esa manera. Nuestro comportamiento debe ser de acuerdo a nuestro llamado y de acuerdo a quien nos llamó, que es santo, 3 veces santo. Nuestro llamado es santo, mis amados. Diga, mi llamado es santo. ¿Mi llamado es qué? Santo. Cuando yo entiendo que mi llamado es santo, no le sirvo a Dios de cualquier manera. ¿Sí me va a entender? Entonces me levanto, oro, ayuno, medito la palabra, me humillo delante de Dios. Porque mi llamado es ¿qué? Santo. No lo puedo tomar a la ligera. Pero también mi llamado no depende de mis fuerzas. Diga, mi llamado no depende de mis fuerzas. Si usted puede realizar el llamado de Dios en sus fuerzas,
quiere decir que Dios no te llamó. Si tú dices, Señor, yo no puedo, quiere decir que has sido llamado por Dios. Entonces necesita revestirse del poder de Dios, porque Él dijo que recibiríamos poder y seríamos testigos en donde estemos y donde vayamos, seremos testigos de Él. Entonces la gente que es llamada, que entiende el llamado, la gente que entiende el propósito, amados, es gente que vive de continuo, llena del Espíritu Santo de Dios, lleno del fuego, lleno de lenguas, tienen revelación, tienen profecía, tienen sanidades, tienen milagros, porque el poder de Dios está sobre sus vidas. Aleluya. Amén. Aleluya. Necesitamos de su poder para desarrollar el llamado. Diga, necesitamos de su poder. Levante una mano, diga, yo necesito del poder de Dios para desarrollar el llamado. Diga, para cumplir el llamado, para servirle a Dios, necesito el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos el poder de Dios. Dios nos equipa con su poder, con su gracia sobrenatural. Él nos equipa. El Señor Jesús, antes de que los primeros discípulos, los 120 que quedaron al fin, se aseguró de que no desarrollaran el llamado sin estar revestidos del poder de lo alto. Cuando yo me he convertido, me nació algo en mi corazón y yo recuerdo, le dije a Dios, yo quiero ser evangelista. Yo no sabía qué es eso. Pero en esos días en la iglesia estaban hablando sobre el Espíritu Santo y estaban hablando lo de hablar en lenguas. Algo dentro de mí me hizo entender. No había ido a una escuela de discipulado, no había hecho discipulado para bautismo todavía, pero algo dentro de mí me hizo entender que necesitaba las lenguas, el fuego, que necesitaba el poder antes que cualquier cosa. Aleluya. ¿Sí me van a entender, hermanos? Aleluya. Y hoy hay una cantidad de gente que sirve a Dios en sus propias fuerzas, con sus propias habilidades, con su propia sabiduría. Y la Biblia dice que la sabiduría humana es animal y diabólica. Cuarto, este llamado propósito nos fue dado desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso saber, hermanos, que yo no había nacido, que tú no habías nacido, y que en la mente de Dios tú ya estabas. El Señor le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, antes de los tiempos, Él nos predestinó, Él nos seleccionó, Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en los planes de Dios. Ahora es que tú y yo lo entendamos, que tú lo puedas entender, que yo lo pueda entender, que Él me llamó, que mi llamado es desde antes de la fundación del mundo, que mi llamado no empezó cuando me convertí, que mi llamado no empezó cuando se unió el esperma con el óvulo de mi madre, que mi llamado no empezó cuando nací, que mi llamado no empezó cuando pisé los pies, cuando puse mis pies dentro de
una iglesia o congregación o casa de Dios. Ahí no empezó mi llamado. Mi llamado empezó desde antes de la fundación del mundo. Solo que muchos de nosotros tardamos mucho tiempo en entenderlo. Y algunos perdimos la juventud, otros perdimos la niñez, otros perdimos toda una vida de pecado, porque no entendíamos el llamado de Dios. Dijo Pablo, como a un abortivo me llamó a mí. Dijo, yo que no merecía. Ninguno de nosotros merecíamos estar aquí sentados. Habían otros mejores, con mejores cualidades, con mejores capacidades, pero Él te llamó a ti y Él me llamó a mí, y aceptamos su llamado y aceptamos su propósito, el cual Él tiene para cada una de nuestras vidas. Cuando dicen amén, le palmas al Señor. Dijo el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, me llamó por su puro amor, me llamó. Con algunos de nosotros nadie quería nada, pero Él lo quiso todo. Ven, hermanos, muchos nos despreciaban a algunos, muchos nos tenían en poco a algunos de nosotros, pero Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo por nosotros, hermano. Él lo dio todo por usted. Él lo dio todo por mí. Y dijo, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Todo aquel que entiende su llamado hace lo que hizo Pablo. Cuando él se encontró con el Señor, se tiró de rodillas y enseguida dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aló, mis hermanos, ¿qué quieres que yo haga? Si tú me llamaste por algo, ¿qué quieres que yo haga? Ven, hermanos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, dile, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él me conoció, Él me predestinó, Él me llamó, Él me escogió. Dios va a hacer con su vida lo que usted no se imagina. Se lo vuelvo a repetir. Dios va a hacer con su vida lo que usted no se imagina. Aló. Yo no me imagino todavía. Yo apenas estoy empezando a desarrollar mi llamado. Yo no me imagino lo que Dios va a hacer conmigo. Cómo Dios va a mover su vida. Lo que Dios está pensando respecto de usted. ¿Cómo empieza el llamado? ¿Cómo empieza el llamado de Dios para una persona? Empieza a cumplirse en el momento que esa persona se rinde por completo.
Dios no trabaja con gente que no está rendida. ¿Y dónde están aquellos que en esta noche le van a decir, Señor, me voy a rendir por completo? Aló, me voy a rendir por completo. ¿Dónde están aquellos que dicen, Señor, me rindo por completo a tu llamado? Me rindo por completo para hacer tu voluntad. Señor, soy el sacrificio vivo para ti. Aleluya. Ahora, el llamado tiene un proceso. Diga, el llamado tiene un proceso. Diga, hay un proceso. Entonces, ¿qué es lo primero en el llamado? Yo me convierto. Fui salvo. Me convierto en un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Uno que libremente se adhiere a un maestro para ser enseñado, instruido, formado, equipado, adiestrado para luego ser enviado. Y mi comienzo en el llamado es un llamado general. Diga, un llamado general. ¿Un llamado qué? Un llamado general. ¿Cuál es el llamado general? La palabra dice, ir y hacer discípulos. ¿Dónde Dios quiere que tú empieces? ¿Dónde se desarrollan, dónde se empiezan a desarrollar los dones? ¿Dónde se empiezan a desarrollar los talentos? ¿Dónde se empieza a desarrollar el llamado? En el llamado general, en la gran comisión, en el evangelismo y en la consolidación, en el sanar enfermos, en echar fuera demonios, en el hablar en lenguas. ¿Sí me voy a entender? Pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen discípulos? ¿Cuántos de ustedes ganan a otros para Cristo? ¿Cuántos de ustedes los consolidan, los cuidan para que crezcan, maduren y el propósito de Dios se cumpla en ellos? ¿Cuántos de ustedes sanan enfermos? ¿Cuántos de ustedes expulsan demonios? Digan, ese es mi llamado general. ¿Es mi llamado qué? General. Levante la mano, diga, en mi vida hay dones, hay talentos, hay habilidades, hay capacidades, hay poder, hay autoridad, hay una medida de fe, hay una medida de gracia. Diga, en mi vida hay más de lo que me imagino. Diga, es tiempo de que el potencial, el poder, la capacidad, lo que Dios puso en mí, se desarrolle. Amén. Aleluya. Sus manos son útiles para Dios. Su boca es útil para Dios. Sus pies son útiles para Dios. ¿Quién dirá? Abriendo caminos, forjando mejores destinos y pautas de amor para la humanidad. ¿Dónde están esos hombres, esas mujeres que le dicen, Señor, quiero entregarme por completo al llamado que tú tienes conmigo, al propósito que tienes con mi vida, al plan? No entiendo, no sé qué quieras hacer conmigo, pero Señor, me rindo. ¿Saben, hermanos? Uno se encuentra con muchas personas que piensan que rendirse al llamado y al propósito de Dios pareciera que les fuera a pasar por encima carros y carretas. A la mayoría de gente les asusta rendirse al propósito, al llamado, rendir sus vidas plenamente. Les da miedo, se asustan porque piensan que Dios es malo. Hermano, Dios es bueno. ¿Aló? La maldad no está en Dios, la injusticia no está en Dios, la maldad es en nosotros, la injusticia está en nosotros.
en las mejores manos que tú y yo podemos estar es en las manos de Dios. Amén. Cuando tú comienzas a ser fiel en tu llamado general, entonces se cumple la palabra que el que en lo poco es fiel, en lo mucho Dios le pone. En lo mucho Dios le pone. O sea que Dios tiene para usted lugar de honra, lugar de bendición. Él tiene tantas cosas para nosotros. Pero todo lo que Dios va a hacer contigo está ligado al llamado, está ligado al servicio a Él. Finanzas, propósito, bendición en todas las áreas, está ligado al llamado, está ligado al destino, está ligado al propósito de Dios. Y cuando tú comienzas a ser fiel y a desarrollar tu llamado general y a ser útil en su iglesia y a servir a sus pastores y a servir al Señor, entonces Dios comienza a perfilar tu vida. Que hay un llamado genuino en nuestras vidas, porque se cumple lo que se cumplió en Jeremías 29. Dijo Jeremías que en él había un fuego dentro de él, que había un fuego metido en sus huesos. Un fuego metido en sus huesos. Dijo Jeremías, un fuego metido en sus huesos. Dijo Jeremías, traté de decir que no, digo, pero fue más fuerte el que yo y fui vencido. Fui seducido. Amados, hay un llamado maravilloso para cada una de sus vidas. Detrás de este llamado está la esperanza de mucha gente. Detrás de ese llamado está la sanidad de mucha gente, está la liberación de mucha gente, está el futuro de muchos jóvenes. Detrás de ese llamado está el futuro de miles de niños, está el futuro de miles de matrimonios. ¿Cómo se empieza este llamado? Tomando una decisión, aceptando su llamado. Hay tanto que Dios quiere para su vida. No desperdicies el tiempo. Hay una historia de una joven, con esto concluyo. Cuando ella era entre su adolescencia y su juventud, 15, 16 años, el Señor la llamó y le dijo: te llamo para que me sirvas. Señor, espera que crezca, espera que termine mis estudios. Luego la muchacha terminó sus estudios, se ennovió, estaba con proyecto de matrimonio, volvió el Señor, llamarla nuevamente. Digo, espera que me case, cuando me case te sigo. Acepto tu llamado, acepto tu propósito para mi vida. Luego se casó y se embarazó. Volvió el Señor a llamarla. Espera que nazca mi hijo y que lo críe. Y luego sí te voy a atender tu llamado. Su niño creció. Ella se volvió vieja. Un día pasaba un hombre por una calle. Le digo: ve y entra a esa puerta. Y a la mujer que te salga, dile: por cuanto te llamé a esta edad, y a esta edad, y a esta edad, y a esta edad, y nunca obedeciste a mi llamado,
200,000 almas han caído al infierno por tu culpa. Y al otro día la mujer amaneció muerta. Hermanos, el llamado de Dios es el privilegio más grande, pero es serio el llamado. Pero es serio, es serio, es serio. Hay gente que está siendo triturada por no atender el llamado de Dios. Finanzas estancadas, matrimonios en crisis, por no atender el llamado de Dios. Jeremías, Jonás tuvo que caer al vientre del pez y estarse muriendo para decir: Señor, ahora sí voy a ir. Entre más te demores en atender el llamado, más se demora tu bendición. Hay bendiciones retenidas, hermanos. Hay cosas de ustedes estancadas. Levantémonos, aceptemos el llamado, digámosle al que sí y que Él se encargue de lo demás. Yo busco su reino y las demás cosas serán añadidas. Hace 18 meses, mi hijo mayor en el colegio se había contaminado. No quería saber nada de Dios. Le fastidiaba. Iba a la iglesia porque le tocaba. Dios nos ha hecho un llamado a las naciones a nosotros. Nuestro llamado es a las naciones. Por eso hemos salido. Cuando yo llegué a Perú, en el segundo lugar donde prediqué, mi hijo pasó al altar a decirle a Dios: quiero tu voluntad, quiero tu propósito, quiero tu llamado para mi vida. Ocúpate del llamado y tu familia se va a convertir y puertas se van a abrir y Dios se va a manifestar en su vida de la forma que tú no imaginas. Si tú crees que Dios te ha hablado de la noche y que la palabra tiene que ver con tu vida, ponte sobre tus pies. Dios empezó a tratar con mi vida tocante el llamado en un momento de crisis. Una noche estaba en un servicio. Había ido a visitar a un hermano a una ciudad a 9 horas de Bogotá, Colombia, acá en Colombia. El dinero que había llevado se había acabado. Y los primeros días estaba animado, cuando se acababa el dinero me desalenté. Recuerdo que llegué un miércoles en la noche, no quería ir a la iglesia, pero algo me movió ahí. Y en el momento de la ofrenda, recuerdo que fui confrontado por Dios. Y aquella noche le dije: Dios, me sentí muy mal porque no tenía un céntimo para dar a Dios en la ofrenda. Y aquel día le dije: Dios, no tengo plata. Si mi vida te sirve, tómala.
Quizás hay alguien aquí esta noche que necesita decirle: Señor, si mi vida te sirve. Quizás yo no vine tanto a dictar la conferencia, quizás vine por alguno de ustedes para que se decidan a llamar a Cristo. Y Dios te está diciendo: estoy llamando. Dios te está diciendo: te he hablado de muchas maneras. Te he hablado en sueños, te he hablado a tu mente, te he hablado al corazón, te he hablado por mi palabra. Es el tiempo de que te decidas. Si tú eres esa persona que en esta noche le dice: Señor, me voy a rendir por completo a tu llamado, quiero que salgas y vengas